Creo que no necesito micrófono ahora mismo, ¿no? Así que... Llevamos, creo que 3 domingos, este será el cuarto, tratando de estudiar lo que se conoce como apologética, que nada más es que la defensa de la fe, ¿no? Estudiamos apologética para aprender a defender lo que creemos delante de preguntas, cuestiones, interrogantes que se nos pueden llegar, ¿no? Entonces, en el primer domingo estuvimos dando una introducción de lo que es eso, ¿no? De por qué es importante, de dónde en la Biblia vemos que tenemos que prepararnos en ese sentido. Y vimos la carta de Pedro, donde él nos dice que debemos estar preparados para responder a todos los que nos pregunten la razón de la esperanza que hay en nosotros, ¿no? La razón de nuestra fe. Entonces, es un estudio, por lo tanto, que la Biblia nos anima a hacer, ¿verdad? Entonces hemos hecho una pequeña introducción en el primer domingo. En el segundo domingo empezamos a tratar de algunos temas, algunas preguntas, algunos temas que son importantes y generan a veces muchas dudas, ¿no? Entonces estuvimos hablando el segundo domingo sobre la existencia de Dios. Dios existe. Hemos dado algunos argumentos para la existencia de Dios. La semana pasada hemos tratado de otro tema que también genera muchas dudas, que es el problema del mal, ¿no? ¿Por qué existe el mal en el mundo? ¿De dónde vino el mal? ¿Quién creó el mal? ¿No? ¿Por qué Dios, siendo soberano, todopoderoso y bueno, permite que el mal esté en el mundo? Entonces hemos tratado de esto la semana pasada. Y hoy vamos a ver un tema que es la confiabilidad de las Escrituras. También es otro tema que genera muchas dudas y muchas preguntas, especialmente de los no creyentes, porque nosotros que estamos aquí creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Amén. ¿Sí o no? Sí. Claro, si no, no estaríamos aquí. Pero a menudo se nos pregunta, ¿por qué tenemos que confiar en este libro que es escrito por hombres? ¿Es confiable? ¿Realmente es palabra de Dios? ¿Por qué creéis que es palabra de Dios? ¿No? Entonces, hoy estaremos explorando precisamente por qué los cristianos, por qué los creyentes creemos que la Biblia es verdadera y confiable, ¿no? Entonces, tenemos aquí un pequeño esquema. Primero, vamos a ver de dónde proviene la Biblia. Segundo, de qué manera deberíamos los creyentes ver el uso de la Biblia en la apologética. Cómo nosotros, como creyentes, podemos defender nuestra fe y explicar por qué creemos que la Biblia es verdadera, ¿no? Vamos a mencionar algunos documentos del Nuevo Testamento, el por qué son confiables y creíbles históricamente. Trataremos de refutaciones a las acusaciones comunes a la Biblia, ¿no? Del por qué es un libro escrito por hombres, de por qué tiene contradicciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a eso. ¿Alguien ya os ha preguntado? ¿Alguien ya os ha preguntado por qué creéis en la Biblia? Sí, mucha gente. Sí, ¿verdad? Algunos dicen que eso lo han escrito los hombres, que eso no es muy fiable. Porque a mí me han llegado a pedir, Que se contradice Por mucho, cierto, ¿no? la Dice. poesía, que se contradice. a mí me han llegado a pedir que si le podía yo traer una Biblia de aquí para comparar. Pero para criticar. O sea, que te lo digo antes. Sí. No, a Dios, a ver. Sí, para comparar con su libro, ¿no? Con su Biblia. No, por si No, su acaso- Biblia no. Con su libro. Eso. También Vale. dicen que es machista. También dicen que es machista. Bueno, pero Porque no la conocen y no la leen. Eso. Entonces, vamos a tratar de algo en ese sentido aquí hoy, ¿no? ¿Por qué los cristianos, los creyentes, creemos que lo que la Biblia dice es cierto? ¿Por qué creemos que es cierto? Porque es palabra de Dios. Pero
¿Por qué crees que es palabra de Dios? Porque es la vida que el Señor. Porque el Señor nos ha puesto en el corazón y sabemos que es verdad. Se te ha puesto, ¿vale? Por la fe. Por la fe, pero tú dices que es palabra de Dios, yo digo que no es palabra de Dios, ¿y ahora qué? ¿Cómo me pruebas tú que es palabra de Dios? Porque se cumple en nuestra vida. Porque ella misma lo afirma. Ella misma lo afirma, se cumple en nuestras Hay vidas. muchas Claro, respuestas, porque- pero si hay uno cabezota te dice que no, que eso es escrito por los hombres y todo. Pero yo siempre les contesto que a pesar de estar escrito por muchos autores diferentes, la Biblia, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo, se compaginan muy bien, porque cosas que se hablan en el Antiguo se cumplen en el Nuevo. Entonces, como tantos años de diferencia, puede una persona que no existía en este entonces saber que iba a pasar eso, ¿no? Como Sí, este es un buen de argumento. cosas. Una de las cosas El también nacimiento de es Cristo, la que muerte de Cristo y todo eso, Ya, todo claro. en el Antiguo. Entonces, el sí. Antiguo Testamento- Entonces, antes de intentar contestar estas preguntas, ¿no? He escuchado más o menos ahí varias cosas. Antes de intentar contestar estas preguntas, primero vamos a ver de dónde los creyentes creemos que proviene la Biblia, ¿no? ¿De dónde proviene la Biblia? Pues creemos que la Biblia vino de Dios por el Espíritu Santo a través de hombres, ¿verdad? Hombres escribieron, pero inspirados por Dios. Entonces, como creyentes, creemos que la Biblia es la carta de Dios a la humanidad recopilada en 66 libros escritos por 40 escritores diferentes y divinamente inspirados durante un lapso de tiempo de 1500 años o más. Entonces, bienvenido. Estos escritores eran personas de todos los ámbitos sociales, entonces había reyes, pero también pescadores. Entonces, de diferentes ámbitos sociales y condiciones, ¿no? Creemos que la Biblia es inspirada divinamente por Dios, con autoridad de por vida, sin errores u omisiones e infalible en su composición. Es decir, que no falla, infalible. Los 66 libros de la Biblia son conocidos como canon de las Sagradas Escrituras. La palabra canon proviene del griego que significa regla, parámetro. Entonces, creemos que la Biblia es la regla o el parámetro para nuestras vidas. Regla de conducta, de ética, de moral y de espiritualidad, ¿no? Entonces, utilizamos esta palabra para describir la Biblia, canon, porque creemos esto, que este libro provee la máxima autoridad, de enorme autoridad para nuestra fe. Yo os comenté un día que esa es la diferencia entre la iglesia evangélica y la iglesia católica, ¿no? Esa es la diferencia más fundamental. Ellos creen que el Papa y la Biblia son infalibles y autoridad máxima. Nosotros creemos que solamente la Biblia es la autoridad máxima, infalible para nosotros. Pues de ahí vienen todas las diferencias. Porque a lo largo de los años surgieron muchos papas que dijeron muchas cosas. Y todo lo que dicen, pues, tiene el mismo peso de la Biblia. Entonces, por eso hay muchas diferencias de doctrina. Vale. Pero no vamos a entrar ahí, solo para mencionar algo en ese sentido. Entonces, los primeros creyentes no decidieron qué libros colocar en el canon. Recuerda, ellos ya afirmaban que las escrituras hebreas o el Antiguo Testamento era la palabra de Dios. Los escritores del Nuevo Testamento simplemente tenían el Antiguo Testamento, la Biblia hebrea, ya como ya estaba el Antiguo Testamento cerrado, por así decirlo. Y todos los libros del Antiguo Testamento, en la época del Nuevo Testamento, de los discípulos de Jesús, pues todos ya consideraban el Antiguo Testamento como palabra de Dios, como escritura sagrada. De hecho, cuando Pablo escribe, toda escritura es divinamente inspirada, realmente se está refiriendo al Antiguo Testamento. Entonces, simplemente ellos ahora, los creyentes del primer siglo, los apóstoles y demás, y luego en el segundo o tercer siglo, se enfrentaron a la pregunta de cuáles libros deberían agregarse como Nuevo Testamento a partir de Jesús, ¿no? Entonces, los libros que fueron reconocidos fueron escritos
había un criterio, ¿no? Y para ser reconocidos deberían ser escritos por los apóstoles o supervisados por ellos, o por testigos presenciales, como el caso de Santiago, hermano del Señor, ¿no? De Jesús. Y luego, también estar siendo usado ampliamente en la iglesia de aquel entonces. Entonces, por tanto, los primeros creyentes no desarrollaron el canon como si solicitasen los manuscritos a una editorial. Era más como reconocer lo que ya se estaba haciendo. Los libros que ya estaban siendo utilizados como inspirados y con autoridad divina, ¿no? Para la iglesia. Entonces, el primer documento escrito que tenemos que registra a todos los 27 libros del Nuevo Testamento es la carta pascual de Atanasio. Esto está en el siglo IV, 367 después de Cristo. El primer escrito que tenemos que menciona los 27 libros así, data de esta fecha, ¿no? Eran libros ya reconocidos como autoridad, como autoritarios y como teniendo el peso de ser la palabra de Dios, siguiendo el Antiguo Testamento. ¿Y cuáles fueron? Entonces, una vez más menciono algunos criterios para que estos libros entraran en el Nuevo Testamento. Primero, origen apostólico. Para que un libro, una carta, entrara en el Nuevo Testamento, tendría que haber sido escrito por un apóstol o supervisado por uno de ellos. ¿Verdad? Por ejemplo, Marcos no era un apóstol, pero el Evangelio de Marcos está relatado por Marcos a partir de Pedro. Es decir, Pedro supervisaba. De hecho, es el Evangelio de Pedro. Lo que pasa es que Marcos es quien escribió, escuchando el relato de Pedro. Eso hay. Lucas tampoco, pero estaba acompañado por Pablo en sus viajes. ¿Vale? Entonces Pablo, el apóstol Pablo, Lucas lo escribió en viaje con él, por lo tanto supervisado por él, ¿no? Y bueno, hay otros escritores que no son apóstoles, pero este era un criterio, ¿no? Haber sido un apóstol o supervisado por él. Otro criterio, segundo, una aceptación universal en las iglesias de entonces, ¿no? En la iglesia de entonces. ¿Qué es aceptación universal? Es decir, que había un senso común entre todos los creyentes, entre las iglesias de entonces, que aquellos eran libros realmente sagrados, ¿no? Entonces, a partir de ese consenso, ya eran de origen apostólico. Y ahora, un segundo criterio es, había un consenso de que realmente eran apostólicos y eran fidedignos, y por lo tanto autoridad para la iglesia. Y un tercer criterio y último, básicamente son estos tres. Su mensaje era consistente, es decir, coherente con todo lo demás. No contradecía los textos ya considerados como absolutos. Por ejemplo, había una duda por si Hebreos entraría o no en el canon. Incluso su autoría es discutida, no se sabe al cierto realmente quién era el autor. Entonces, por tanto, este primer criterio de origen apostólico, pues no había seguridad en ese sentido, ¿verdad? Pero era un libro aceptado universalmente entre todas las iglesias, y es un libro que no hay contradicción con otros textos del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento, todo lo contrario. Entonces, los otros dos criterios, en general, la mayoría de las cartas de los libros cumplen con los tres criterios. Una que otra carta no cumple con uno de ellos. Por ejemplo, Hebreos no cumplía con el primero, porque había dudas sobre su autoría, pero los otros dos funcionaban muy bien. ¿Me explico? Entonces, ¿por qué uno se pregunta? ¿Cómo se eligieron los 27 libros, ¿no? del Nuevo Testamento?
no es que se eligieron, es que eran usados y simplemente se reconocieron como tal. La iglesia del primer siglo ya utilizaba a estos libros y simplemente lo que se hizo fue reconocer que realmente estos eran unos libros inspirados, ¿no? Sagrados, útiles para la iglesia. Bien. Entonces, un teólogo llamado Warfield dijo: el canon del Nuevo Testamento se completó cuando Juan escribió Apocalipsis, cerca del año 98 después de Cristo. Así que no debemos confundir las evidencias históricas de la pausada circulación y autenticación de estos libros como evidencia de la lentitud de la canonización de estos por parte de la autoridad o del gusto de la iglesia misma. ¿Por qué? El Apocalipsis fue la última carta, el último libro a ser escrito. Porque si uno de los criterios es tener origen apostólico, pues no podía ser añadido ningún libro del segundo siglo. Porque todos los apóstoles murieron en el primer siglo. Juan fue el último de ellos. El último del apóstol a morir fue Juan, ¿no? A finales del año 90 después de Cristo. Por lo tanto, ya ahí entra otro criterio junto con él del ser escrito por apóstoles. ¿Cuál criterio? Pues haber sido escrito en el primer siglo. En el primer siglo, ¿no? Entonces, por ahí también, y lo que dice ese teólogo es, no debemos entender que desde el momento en que se escribe la última carta hasta el momento que tenemos el primer, digamos, reconocimiento en el año 300 y pico de estos libros, no debemos entender que hay ahí algún problema, sino que durante este periodo de 200 años prácticamente fue que estos libros fueron siendo reconocidos como realmente, pues, inspirados y útiles para la iglesia. Entonces, cuando llegó después de algunos años, simplemente se reconoció lo que ya estaba siendo utilizado y ya estaba claro que era palabra de Dios. No sé si me explico bien. Sí, ¿verdad? Entonces, ¿de qué manera vemos los creyentes el uso de las escrituras en la apologética, ¿no? En la defensa de nuestra fe? Pues la vemos como la máxima autoridad, que es la palabra de Dios. Entonces, como hemos dicho, finalmente como creyentes no confiamos solamente en nuestra razón. Nuestra razón es importante, pero confiamos en la revelación de Dios de sí mismo a través de la palabra escrita, la Biblia, y por medio de la palabra encarnada, Jesucristo. Entonces, los creyentes aceptan la revelación de Dios de sí mismo a través de la fe. Así que la fe es fundamental en ese sentido. Hebreos 1:16 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, voy a daros algunos argumentos y algunas razones que podemos entender como razonables para creer que realmente la Biblia es la palabra de Dios. Pero no es que sean razones absolutas. Es decir, si la fe no juega un papel, pues no somos creyentes, ¿verdad? Entonces esa es la definición de creyente, es tener fe. Entonces obviamente tenemos argumentos razonables, pero tenemos que creer, ¿no? Entonces los creyentes no ponen su fe en la Biblia para ser salvos, como si se tratase de Dios. Sin embargo, los creyentes ponemos nuestra fe en el autor de la Biblia, nuestro Salvador Jesucristo. Como la palabra de Dios, la Biblia es el estándar supremo de la verdad. Así que al orar al Padre para que los discípulos fuesen santificados en la verdad, Jesús dijo en Juan 17:17, que la palabra es la verdad. Como la verdad, con V mayúscula, ¿no? La palabra de Dios juzga cualquier otra afirmación y aseveración de la verdad en el universo. Lo que queremos decir aquí es, ¿cómo entendemos la Biblia en nuestra defensa de la fe? Entendemos la Biblia como máxima autoridad. Es decir, cualquier otro tema filosófico, ideológico,
político o social, es decir, cualquier otra cosa, nosotros tenemos que aprender a leer de acuerdo con las gafas de las escrituras, las lentes de las escrituras. ¿Por qué? Para nosotros, esta es la máxima autoridad. Luego, si alguien dice otra cosa, pues tenemos que juzgar lo que se dice según la verdad que tenemos aquí. No es que estaremos ahí juzgando a la gente, por favor, no es eso que estoy diciendo. Simplemente es, pues nuestra lente es esa, ¿no? Entonces, es lo que estamos aquí, es lo que aquí estamos diciendo, ¿no? Entonces, la Biblia, en ese sentido, juzga nuestra razón, nuestra filosofía, toda cosmovisión, toda ideología, toda presunción. Por eso, la actitud de los creyentes debería ser siempre de obediencia fiel a la palabra de Dios. Aunque en algunos momentos podamos de principio no estar de acuerdo o pensar, pero bueno, ¿y eso? Aunque yo no entiendo muy bien, tengo que saber y tengo que creer que esta es la autoridad máxima. Entonces, obedezco fielmente. Aunque, como he dicho, hay cosas razonables para entender y buscar entender, y se puede razonar muy bien. Pero, al fin de cuentas, uno tiene que ejercer también su fe, que es la definición de ser creyente. Si no, no nos llamaríamos creyentes, ¿verdad? Ahora, las personas no creyentes, no cristianas, no reconocen la autoridad de la palabra de Dios. Esto está obvio, ¿no? Algunos la respetan, algunos la tienen también como un libro sagrado, pero en mayoría se respeta lo que quiere, se tergiversa lo que se puede y se usa lo que conviene. ¿Sí o no? Sí. Entonces, en general, la Biblia no es reconocida como autoridad en sus vidas para los que no son creyentes de esta manera. Entonces, sin embargo, claro está que las personas no creyentes difieren totalmente de este punto de vista, lo que hemos dicho al principio, ¿no? Que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, los no creyentes no creen eso, obviamente. Entonces, ¿cómo lidiar con eso, no? Si los creyentes no consideran las escrituras como palabra de Dios, ¿podemos usar las escrituras para defender nuestra fe delante de ellos? ¿Me explico? Yo diría que sí. ¿Por qué? Bueno, porque no tenemos otra cosa que hacer si la verdad está aquí para nosotros. Entonces, si nuestro trabajo es presentar la consistente veracidad y fiabilidad de nuestra perspectiva cristiana del mundo, entonces encontraremos imposible hacer eso sin usar la Biblia, sin recurrir a la verdad de la palabra de Dios. Por lo que nosotros creemos acerca de Dios se encuentra basado en el testimonio de la Biblia. Entonces, al compartir con los creyentes que de principio no creen en la Biblia, pues igual le compartimos sobre la Biblia porque creemos que la Biblia es lo que puede incluso convencerle, según la soberanía del Espíritu Santo. Entonces, al explicar nuestra cosmovisión, nuestra visión del mundo, es completamente natural, por lo tanto, que abramos la Biblia, la palabra de Dios, para explicar lo que creemos, para explicar lo que sabemos de la verdad de las Escrituras y usar los argumentos que la Biblia misma ofrece. ¿No? Entonces, es una cosa importante porque hay mucha gente que intenta convencer a los demás de su fe a partir de otras ideas. No hay vergüenza en utilizar la Biblia para defender lo que uno cree. Porque lo que uno cree está aquí, ¿no? Entonces, no utilizaré filosofías, ideologías, ideas, etc., para defender lo que creo que está aquí, ¿verdad? Entonces, así que debemos aplicar las Escrituras en nuestras discusiones con personas no creyentes. Obviamente, según corresponda.
Sí. Según el tema que se vaya tratando, de acuerdo a lo que está en la discusión, no es que cada 2 por 3 vamos a soltar un versículo, ¿no? Y ser pesado en ese sentido, pero nuestra habla, lo que compartimos y cómo defendemos lo que creemos, pues claro, tiene que estar impregnado de lo que viene de la palabra. Entonces, usar la Biblia desafía la idea posmoderna de que la verdad es relativa, porque creemos que esto es absoluto. Y luego, la Escritura es poderosa espiritualmente. Ese es otro punto de fe que tenemos que creer. ¿Qué dice Isaías 55? Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí, Vacía. sino que hará lo que yo quiero, dice Dios, y será prosperada en aquello para que la envíe. Y Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, ¿por qué usar las escrituras al compartir con los creyentes? ¿Por qué? Porque las escrituras son poderosas. El espíritu convence a partir de la palabra, ¿no? Y la fe viene por el oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír, y el oír de la palabra. De Dios. Ya está. Y luego, las escrituras contienen en muchos lugares sus propios argumentos para validar sus afirmaciones. Entonces, hay una norma en hermenéutica. ¿Qué es hermenéutica? Hermenéutica es la ciencia de la interpretación. La norma, una de las normas para la interpretación de la Biblia es: la Biblia interpreta la Biblia. Por eso solo hacemos doctrina, solo enseñamos doctrina a partir de mínimo 2 pasajes bíblicos diferentes que hablan del mismo tema. ¿Por qué? Porque si un texto no interpreta el otro, no hay seguridad de aquella verdad. Entonces, una de las normas para interpretar lo que está aquí escrito, lo que predicamos cada domingo es: este no es un texto aislado. Esto tiene que ver con otros textos, y los textos diferentes se interpretan a sí mismos, y por lo tanto ahí se llega a la verdad del texto. Contexto. Exactamente. Entonces, aquí vemos que la Biblia en muchas ocasiones tiene sus propios argumentos para validar sus afirmaciones. Por eso mismo, no afirmamos nada a partir solamente de un texto o de un versículo. Cuando se afirma algo es a partir de un texto, un versículo y otro, y otro, y otro. Mínimo 2. Entonces, como defensores de nuestra fe, ¿cómo explicamos por qué creemos que la Biblia es verdadera? Vamos al siguiente punto, ¿no? Tercer punto aquí, en mi bosquejo. Como creyentes, defensores de nuestra fe, ¿cómo explicamos por qué creemos que la Biblia es verdadera? Así que, antes de comenzar, permíteme ahí darte algunas palabras más para construir nuestro vocabulario. Ya os he dicho algunas palabras difíciles, perdóname. Pero os voy a decir 2 más. Primero, infalibilidad. Infalibilidad. ¿Qué significa eso? Ya he mencionado antes, ¿no? Significa que la Biblia es, en su totalidad, inspirada por Dios. Y en ese sentido, infalible, no falla. Segunda palabra, inerrancia. Significa que la Biblia no contiene errores. Especialmente en sus originales. Cuidado. En sus originales. ¿Por qué? Porque traducciones siempre pueden tener algún tipo de error. Vosotros sabéis que esto es una traducción del griego y del hebreo. ¿De acuerdo? Lo que tenemos aquí, la Biblia en castellano, o la Biblia en portugués, o la Biblia en inglés, la Biblia en cualquier idioma, hombres santos de Dios traducieron, son muy buenas, pero al fin de cuentas una traducción es siempre una traducción. No es el
original. El original es el griego, el hebreo. El original no contiene errores, mejor dicho. Lo tenemos, ¿no? Vale. Entonces, os voy a dar 3 razones por las cuales los creyentes creemos que la Biblia es confiable y verdadera y que tiene autoridad como palabra de Dios. Primera razón. Tenemos que siempre usar la fe, ¿vale? Pero aquí os voy a dar algunas razones, 3 o argumentos para creer que la Biblia es confiable y verdadera. Primero, los documentos del Nuevo Testamento son confiables y creíbles históricamente. Confiables y creíbles. Luego voy a profundizar un poco más sobre eso. Segunda razón, el carácter de Jesús se muestra como digno de confianza. Lo que vemos en el carácter de Jesús, su figura histórica. Vamos a profundizar en este segundo argumento también más adelante. El tercer argumento o razón, Jesús afirma que los libros del Antiguo y Nuevo Testamento eran palabra de Dios. Vamos a profundizar luego también sobre eso. Primera razón, los documentos del Nuevo Testamento son confiables y creíbles históricamente. Entonces vamos a empezar con este primer punto aquí. El registro del Nuevo Testamento, las 27 cartas o libros del Nuevo Testamento, encaja perfectamente con lo que conocemos de la historia en otros lugares. Los nombres de emperadores, gobernadores romanos, etc. Los sitios, acontecimientos, nada difiere. Hay muchos libros que datan de la época del primer, segundo, tercer siglo, incluso libros de historias. Todos los relatos del Nuevo Testamento son coherentes con datos históricos que hay. El Nuevo Testamento, segundo, el Nuevo Testamento se lee como documento históricamente confiable en ese sentido. Por ejemplo, el texto del Nuevo Testamento a menudo muestra a sus autores humanos en desgracia, como lo haría un relato histórico. Contiene eventos tales como la negación de Pedro, la crucifixión, cuando Pablo llama la atención de Pedro. ¿Para qué mencionar estas cosas, estos fallos y estos errores humanos? Esto nos demuestra que la historia no está manipulada. Es decir, se cuenta tal cual ocurrió. ¿Por qué? Podría ser un inconveniente estas cosas. ¿Cómo un apóstol puede hacer ese tipo de cosas? ¿Y por qué se menciona esto? Porque se relata tal cual. No está manipulado para hacer con que la gente parezca mejor de lo que es. La gente parece mala porque era mala y no se omite. No es que se lo pinta todo bonito. Como las novelas que se escriben todas partes. El Nuevo Testamento contiene también testigos presenciales de acontecimientos. Describe quienes continuaban con vida para el tiempo en que los eruditos descubrieron que sus documentos existían. No conocemos a nadie que haya disputado los eventos históricos descritos en el Nuevo Testamento. Los historiadores en general no disputan ningún relato, no dicen que ningún relato del Nuevo Testamento no tiene coherencia o no puede haber ocurrido en la historia. ¿Por qué? Porque es coherente con la historia de su tiempo. Y otra cosa, y muy importante también, para que entendamos un poco de la confiabilidad del texto en sí, técnicamente hablando. El Nuevo Testamento tiene muchos más manuscritos que cualquier otro texto antiguo. Mucho más manuscritos. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Tenemos el original de los libros antiguos? No. Porque los originales estaban escritos en pergamino, papiro y todo eso. Lo que tenemos, ¿qué son?
Copias y copias y copias de copias. ¿Cómo encontrar que un libro antiguo o que un texto antiguo es confiable? Cuanto más antigua es la copia, más confiable. Y cuantas más copias hay, más confiables son. ¿Por qué? Porque si comparo una copia con otra, y dice, ostras, son aquí 20 copias, son aquí 100 copias del mismo texto, y todas son iguales. Entonces, ostras, esto está correcto. Copias más antiguas, copias idénticas unas a las otras, cuanto más copias, más fidedigno es el texto. Entonces, lo que estoy diciendo a vosotros es que no hay ningún otro texto antiguo que tenga más copias que las cartas y los libros del Nuevo Testamento. Entonces, os doy un ejemplo. Alguien disputa o alguien cuestiona que Homero, los textos de Homero, son confiables. ¿Quién sabe quién es Homero? Jesús lo sabe. Homero era un escritor, un autor antiguo griego que escribió el clásico Ilíada, por ejemplo. Textos clásicos, ¿no? De poesía y filosofía. Bueno, puedo mencionar Sócrates o Platón, que esto ya suena mejor, ¿no? Ya es más fácil. Lo que quiero decir es que alguien cuestiona que los libros y los textos de esta gente son confiables o no. ¿Ya has escuchado a alguien cuestionando sobre eso? No, todos se lo creen. Por válido. Siempre, históricamente, filosóficamente, estos textos no se cuestionan su autoría y su confiabilidad. Ya está. ¿Qué pasa? La cantidad de copias que se tiene de estos textos, de estos autores clásicos, enormemente menor que de los libros del Nuevo Testamento. Este es un ejemplo. La copia más antigua de Homero data del año 400 después de Cristo. Y este fue un autor del siglo pasado, del milenio pasado, ¿no? De la época del emperador de los griegos. Entonces, la copia más antigua está datada del 400 después de Cristo. La copia más antigua de un texto del Nuevo Testamento está datada del año 250 después de Cristo. Os he dicho que en el estudio de manuscritología, ellos consideran, eso es una ciencia, ¿no?, que estudia manuscritos antiguos. Esta ciencia considera que las copias más antiguas son las más fiables, por una razón obvia. Cuanto más cerca del texto original, pues más seguro es de que sea cierto. La copia más antigua de Homero data de los 400 después de Cristo, del Nuevo Testamento 250 después de Cristo. Homero tiene sus textos cerca de 640 copias. 640 copias de los textos de Homero. ¿Sabes cuántas copias tenemos de los libros y las cartas del Nuevo Testamento? ¿Alguien ahí? 1500. 25.000. Millones, ¿no? 1500. Millones. Bueno, Alberto ya sabe del tema. Cerca de 24.000 o 25.000 copias. ¿Entiendes la diferencia de 600 para 24.000? Nadie cuestiona los textos de los clásicos griegos, pero la gente quiere cuestionar la confiabilidad del Nuevo Testamento. Eso es imposible. Científicamente incluso hablando. Ahora, obviamente, no hay cómo dar datos absolutos, porque es una ciencia que tiene teorías. Pero de igual manera, podemos desconfiar de los textos antiguos cualquiera. Y aún así, los textos del Nuevo Testamento merecerían más atención y confiabilidad. Entonces, si la Biblia es realmente verdadera, entonces entendemos este punto aquí.
os doy algunas cosas Y el teóricas. historiador Josefo, que era incrédulo, también Sí. hablaba de Cristo. Sí, Josefo era un historiador hebreo, ¿no? Entonces, no era cristiano, No creía. hablaba de Pero igualmente él escribió su libro de historia, que es un libro así, contando la historia de los hebreos en aquel entonces, en el siglo IV por ahí, y relata sobre la vida de Jesús y muchos otros acontecimientos de la historia que se pasan en los evangelios, y se ve que hay coherencia entre los relatos, ¿no? Entonces, si la Biblia es realmente verdadera, entonces deberíamos esperar que contenga 3 características. Tiene un mensaje coherente, sus diversas partes contribuyen a un mensaje claramente definido, es decir, no está suelto a las historias, van a la misma dirección. Segundo, es internamente consistente en el sentido de que no se contradice. Y tercero, es externamente consistente en el sentido de que históricamente es coherente. Entonces vemos esto en la Biblia. ¿Sí? A pesar de ser escrita en un lapso de 1500 años por escritores diferentes, más de 40, ella no se contradice en sí misma y tiene un relato único en el sentido de que tiene el mismo propósito y camina hacia la misma dirección desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Se complementan. Entonces, y externamente tampoco se contradice, o mejor dicho, externamente es históricamente coherente, es decir, lo que estamos diciendo, ¿no? Dentro de la historia, pues todo es coherente. Entonces vamos a ver aquí, hay una unidad del mensaje en la Biblia. A pesar de haber sido escrita por muchos hombres distintos durante aproximadamente 1500 años, no hay ni una sola parte de las escrituras donde un autor bíblico discrepe con otro autor bíblico. Eso obviamente es un milagro y solo se puede atribuir a la inspiración divina. La Biblia está unida en la enseñanza de su propia autoridad. Es decir, a pesar de haber sido escrita por diferentes autores, cuando Moisés comenzó a escribir el primer libro de la Biblia, estaba estableciendo un enorme precedente al afirmar la autoridad divina de sus escritos. Imagina el desafío que hubiese sido ser consecuente con dichos escritos 1500 años después, si Dios no hubiese escrito toda la Biblia en última instancia. Es decir, Moisés escribe diciendo que lo que él está escribiendo es autoridad divina. Imaginaos 1500 años después, pues aquello que escribió él, viene otro y dice, no, cambió Dios, no mudó Dios, porque el mensaje sigue siendo unitario, siendo una unidad en ese sentido, ¿no? Y esta unidad es innegable. Quizá hayas escuchado ahí a algunos decir que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios de juicio, mientras que el Dios del Nuevo Testamento es un Dios de gracia. Bueno, la idea es que a lo mejor sean dioses diferentes, de que la cosa sea un poco diferente una de la otra, ¿no? Pero a esos yo señalaría, para simplemente dar un ejemplo, ¿no? La Biblia misma. No podemos discrepar, no podemos leer las tiernas descripciones del amor de Dios por su pueblo, en los Salmos, en Lamentaciones, etc. Y pensar que el Dios del Antiguo Testamento fuera solo de juicio. Y no podemos leer lo que dice Jesús a los fariseos y pensar que el Nuevo Testamento nos enseña un Dios solamente de amor. Es decir, desde el principio al final, siempre ha sido amor y juicio. Ha amado y ha juzgado siempre. Y luego, toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, apunta hacia un solo hombre. ¿Quién es? Cristo. Si tú pones la lente de Cristo y lees el Antiguo Testamento, lo verás tal cual
en cada libro. Y obviamente, si lees el Nuevo Testamento, lo verás en cada libro. Entonces, tiene su consistencia interna. Si la Biblia es confiable y verdadera, debería ser consistente internamente, coherente internamente, ¿no? Entonces, es posible que hayas escuchado a personas hacer declaraciones como las siguientes. Bueno, en el Antiguo Testamento, las poblaciones de los ejércitos a veces se estiman de manera distinta en diferentes lugares. ¿Quién ya ha escuchado algo así? O ya se ha preguntado, ¿no? ¿Por qué un texto dice que el número de los ejércitos es tal y otro texto dice que el número de los ejércitos es cual? Es decir, diferentes. O un pasaje de Éxodo dice que Dios abrió el mar rojo, pero otro dice que fue un viento. ¿Se está contradiciendo aquí? O otro podría preguntar, pero bueno, el orden cronológico de la genealogía de Jesús, el orden cronológico de la vida de Jesús en los evangelios no es igual. Y a veces un mismo relato se relata de manera diferente. Pues un apóstol dice que había 2 ciegos, otro dice que hay un ciego. ¿Y ahora? ¿Se está contradiciendo? ¿No hay consistencia interna? ¿Quién ya ha escuchado algo así? ¿O ya ha pensado algo así? Entonces, un relato de la resurrección dice que las mujeres que fueron al sepulcro vieron 2 ángeles. Otro dice que solamente había uno. Entonces, había 1 o 2. Bueno, es sencillo. Una vio 1, otra vio 2. Es decir, hay muchas preguntas y muchos textos que se pueden ser hechas, realmente. Y muchas preguntas pueden ser fácilmente respondidas, otras pueden ser un poco más difíciles, a lo mejor. Pero, por ejemplo, las historias del Antiguo Testamento raramente afirman números exactos. Es como si alguien me preguntara, ¿cuántos vinieron ayer a la asamblea? Y yo dijera, bueno, unos 40. Y luego se lo pregunta a Juan y Juan dice, bueno, 43, 45. ¿Por qué lo ha contado? Yo también, pero yo generalizo. Y lo da exacto. ¿Nunca os ha pasado eso? ¿Eso es un error? Obviamente que no. La Biblia no está preocupada, en este caso, en dar números exactos. Otro dice, bueno, la Biblia dice que el sol paró, que la tierra, ¿cómo dice? Que el sol paró, ¿no? Retrocedió 10 grados. Y nosotros sabemos que el sol está parado, no retrocede. Que lo que retrocedió fue la tierra, el planeta. Pero eso es un conocimiento científico de hoy. El rey Ezequías, creo que fue, Isaías relatando el acontecimiento con el rey Ezequías, pues lo relata según el conocimiento que tenía en la época. El conocimiento que él tenía en la época y la impresión que él tenía es que era el sol que se paraba y no la tierra, porque él está parado en la tierra y él ve el sol moviéndose cada día. Entonces, para él, desde su cosmovisión y su conocimiento natural de aquel entonces, pues claro, el sol paró. Es que la Biblia no está preocupada en ese sentido, en ser digamos, objetivamente científica. Ella está relatando el relato tal cual. Y según el Isaías que escribía, pues, su relato era, en su impresión, que el sol había parado. Hasta hoy decimos, el sol salió a las 6 de la mañana. Y no salió, ¿no? Esta es la cuestión. Ir a la tierra. O se ocultó a las 6 de la tarde. No, el sol siempre.
Entonces, hay esas cosillas. Y si vamos a profundizar, y si voy a dar muchos ejemplos, y no salimos de los ejemplos de los textos, pero hay muchos textos que hay esas cosillas y se puede explicar. Ahora, que uno lo acepte o no, esto es otra cosa. Pero se puede razonar bien dentro de esas cosas, ¿no? Entonces, distintos relatos no implican errores, simplemente perspectivas diferentes del mismo relato. Tú y yo presenciamos el mismo relato, pues tú lo vas a escribir de una forma, yo lo voy a escribir de otra manera. El Espíritu Santo ha utilizado cada uno de sus autores a su manera para describir cada relato. Sí. La Biblia no fue escrita en un trance. Es decir, no es que los autores entraron en un trance y empezaron. No. Dios ha utilizado a ellos, su forma de escribir, su carácter, su conocimiento de la época y su forma de expresarse. Dios lo ha utilizado y los ha llevado a escribir lo que escribieron, pero no dejando su carácter aparte. ¿Me explico? Como cuando usted escribe una predicación, ¿no? ¿Ah? Como cuando usted escribe una predicación, la escribe de tu manera, pero con la palabra de Dios. Sí, la diferencia es que yo no estoy inspirado, ellos sí. En el sentido de que esto es una norma autoritativa, ¿no? Bien, ¿estamos hasta aquí? Tengo que caminar hacia el final, ¿no? Porque, por ejemplo, consistencia externa, es decir, ¿qué dice la historia afuera de la Biblia sobre algunos acontecimientos, ¿no? Por ejemplo, en el siglo XIX se puso de moda porque se empezó a encontrar muchos hallazgos arqueológicos, ¿no? Entonces, la arqueología se puso de moda a finales del siglo XIX. ¿Sabéis lo que es arqueología, no? El estudio de los descubrimientos de cosas antiguas. Entonces, esto empezó a crecer mucho en el siglo XIX y se empezó a ponerse de moda, ¿no? Y hasta el día de hoy es una ciencia muy interesante de ser estudiada, ¿no? Y a menudo se puso de moda, pues, utilizar la arqueología para supuestamente desaprobar algunos relatos históricos de la Biblia. ¿Qué pasa? Resulta que con el avance de la arqueología, Se afirmaron. lo que ocurre es que realmente la arqueología a día de hoy más reafirma la Biblia que otra cosa. Bueno, para no ir más lejos, el descubrimiento de los manuscritos de Qumran es una de las pruebas o evidencias más recientes, fruto del trabajo arqueológico, de que varios manuscritos realmente bíblicos son verdaderos. ¿Habéis escuchado sobre los manuscritos de Qumran? Sí, el Mar Muerto. Del Mar Muerto? Pues un pastor estaba cuidando sus ovejas allí y se encontró una cueva llena de manuscritos, ¿no? Por una cuestión climática y un microclima dentro de la cueva, se mantuvo muchos documentos antiguos prácticamente intactos. Hay una copia de Isaías 53, literalmente intacta, que está en el Museo de Jerusalén. Está en el Museo de Arqueología de Jerusalén. Y se encontró escrito en cobre. Y lo coges, este manuscrito de Isaías 53 lo puedes ver en internet, está disponible. Obviamente no se puede llegar al manuscrito en el Museo de Jerusalén porque esto está protegido de una manera que no te imaginas, ¿no? Porque vale mucho dinero, tiene mucho valor, etc. Pero el Museo de Jerusalén lo dispone en internet. Pero el manuscrito es tal cual viene en nuestro Isaías 53 aquí en la Biblia. Y es una copia antigua. Y lo pueden leer casi para hebreo. Claro,
Pero bueno, lo puedes ver allí. ¿No? Es una copia antigua. Y luego, pues, muchas otras copias de muchos otros textos del Antiguo Testamento fueron encontradas. Y muchos otros textos históricos también de aquel entonces. Y si compara la historia una con la otra, es todo cuadra. Y en Isaías 40, 22 creo pone que habla del círculo de la tierra. Habla del círculo de la tierra y eso entonces no se descubría que la tierra era redonda. Entonces, por ejemplo, un otro relato sobre la arqueología. Durante las excavaciones de Jericó, en la década de los 30, el arqueólogo Garstang halló algo tan deslumbrante que una declaración de lo que se encontró fue preparada y firmada por él y 2 miembros de su equipo. En relación a estos hallazgos, Garstang dice: en cuanto al hecho principal, entonces no queda duda, los muros de Jericó cayeron hacia afuera tan completamente que los atacantes podían trepar sus ruinas para entrar a la ciudad. ¿Por qué esto es tan inusual? Porque los muros de las ciudades normalmente no caen hacia afuera, sino hacia dentro. Sin embargo, en Josué 6:20 leemos: el muro se derrumbó y el pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron, dando a entender que se cayeron hacia afuera. Los hallazgos de la arqueología, que muchos pensaban que iban a contradecir lo que estaba en la Biblia, la verdad lo afirmaron. Y hay muchos otros ejemplos como estos, ¿no? Bueno. Otra razón que damos para creer en la confiabilidad de las Escrituras, el carácter de Jesús. Se muestra como digno de confianza. Mira, voy a avanzar un poco en este tema y simplemente leer el argumento de C.S. Lewis, que es lo que más me gusta. C.S. Lewis alega que Jesús o fue bien un farsante, mentiroso, o un lunático, desquiciado, o el mismísimo Dios, Señor. Entonces él hace la siguiente declaración: un hombre que fuese simplemente un hombre y dijese la clase de cosas que Jesús dijo, no sería un gran maestro moral. Sería o bien un lunático, igual que el hombre que dice ser Napoleón, o en caso contrario, el demonio del infierno. Es preciso escoger, es necesario escoger. O este hombre fue y es el Hijo de Dios, o fue un loco, o quizá algo peor. Puedes encerrarlo por loco, puedes escupirle a la cara y matarlo como a un demonio, o puedes caer a sus pies y llamarlo Señor y Dios. Pero no caigamos en la simpleza de decir que fue un gran maestro humano. No nos dejó esta posibilidad. ¿Entendéis el argumento? Jesús fue la clase de persona que su carácter, su moral, su conducta era idónea, perfecta. Y ahora tenemos que esta persona que enseñó la moralidad, la ética, tantas cosas buenas, hizo tantas cosas buenas. Ahora tenemos que esta persona se declara como Dios, porque Jesús se declaró como Dios varias veces. Cualquier hebreo sabe de eso. Por 7 veces dijo yo soy, en Juan, por ejemplo. Y con eso es suficiente. 7 veces diciendo yo soy, Jesús está diciendo yo soy perfectamente Dios. Y lo hace 7 veces porque la 7 es el número de la perfección. El hebreo lo entiende perfectamente. Jesús se está declarando Dios de manera perfecta. Jesús es Dios. Él se declara Dios. Entonces, aquí tenemos una cuestión. ¿Cómo esa persona tan buena, cómo ese maestro moral tan bueno, ahora se declara Dios? Hay pocas posibilidades. ¿Cuáles son? O esta persona está loca para afirmarse Dios. O esta persona es un farsante, un mentiroso, porque está diciendo esas cosas y luego está haciendo esas cosas y luego se declara a Dios. O realmente es quien dice ser. No hay otras opciones. Y el carácter de Jesús me dice que Él es quien dijo ser. ¿Me explico esta razón, ese argumento?
Entonces, hay gente que dice, no, vale, pues yo creo en Jesús, Jesús fue una buena persona, fue un buen maestro. No, yo creo en el Jesús histórico, realmente existió una persona tal cual, ¿vale? Todo eso me parece bien. Si crees de esa manera, tienes que creer también o en una cosa o en otra. Es decir, para ti, o Jesús va a ser un lunático, o un demonio farsante, o será Dios. No puede ser otra cosa. ¿Me explico? Por último, Jesús afirma que las palabras del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento eran la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque señala los escritos del Antiguo Testamento como inspirados por Dios y los utiliza como palabra de Dios. Y luego se usa de sus propias palabras como autoridad divina, que luego esas palabras fueron relatadas por los apóstoles. Entonces Jesús considera los escritos del Antiguo Testamento y lo que él dijo, por lo tanto, palabras del Nuevo Testamento, como siendo divinas y teniendo autoridad divina. Y bueno, vamos terminando por aquí. Tenía otras cosas, pero, por ejemplo, refutaciones que normalmente, o acusaciones que normalmente se hace a la Biblia, y qué refutaciones podemos dar. Por ejemplo, se dice que la Biblia está llena de mitos, milagros, relatos paralelos del diluvio, etc. ¿Cuál sería nuestra respuesta? Que la Biblia no posee un estilo literario mítico, como otras literaturas antiguas. Si coges un libro de mitología de la antigüedad, su relato no tiene nada que ver con el relato bíblico. En la literatura, cualquier catedrático en literatura sabe entender la diferencia de un escrito para otro, que no es lo mismo. Entonces, la Biblia no se supone que es un mito. Ella se escribe como un relato histórico. Otras cosas más que ya hemos comentado. Y nada, pues nos vamos quedando por aquí. ¿Cuál es nuestra conclusión? Como creyentes, nos rendimos a la verdad de la revelación de Dios en la Biblia y en la historia a través de Jesús, y no a través de nuestra propia razón. Sin embargo, no deberíamos tener miedo de usar la Biblia al explicar nuestra visión del mundo a personas no creyentes y argumentar la veracidad y confiabilidad de la fe en Jesús. Entonces, por último, toma en cuenta lo siguiente. Si surgen preguntas que no puedes responder, recuerda que hay respuestas que deben ser encontradas. Está bien decir, esa es una buena pregunta, déjame ver cómo puedo responderla de la mejor manera posible, y estudia la situación. No asumas que tu amigo no creyente aceptará que la Biblia está llena de autoridad. No lo asumirá de pronto, pero tú sabes que ella tiene autoridad y tú puedes utilizarla para compartir la fe con él. No discutas como si la Biblia no tuviera autoridad. La Biblia es autoridad para ti, para nosotros. Cuando describas tu cosmovisión, tienes derecho a hacerlo según tus propias reglas, porque es tu cosmovisión del mundo. Es tu forma de creer, es tu forma de ser, ¿no? Entonces, eso incluye la autoridad de la Biblia, de la palabra de Dios sobre tu vida. Y cuarto, abre la Biblia con aquellos con los que estás conversando. No tengas miedo. Abra la Biblia. Ahora está en tu móvil incluso. Está más fácil de accesar que nunca. ¿Por qué? Porque la Biblia es la palabra de Dios. Y es poderosa para explicar la naturaleza humana y la experiencia común que tenemos. Es viva y en su momento da fruto. Porque dijo Isaías, ¿no? Dios por medio de Isaías, nunca vuelve a mí vacía, cumple su propósito. Entonces en el momento a lo mejor no vemos, pero la piedrecita en el zapato se queda. La semilla es lanzada, a su momento da su fruto. ¿Ok? Preguntas, comentarios. Sí, Manolo. Una pregunta que no sé si la he planteado bien.
pero te lo voy a hacer si se puede contestar bien, si no, pues nada. Mira, dice, teniendo en cuenta que el Antiguo Testamento está escrito en hebreo, que lo sabemos, y el Nuevo en griego, a la hora de traducir la Biblia, ¿qué lengua es la que se acerca más a lo original? ¿Cuál puede sacar la mejor interpretación a todo su contenido? Y ahora yo me refiero a la lengua española, a la portuguesa, a la inglesa, a la china, no sé. ¿Cuál es la que le saca? Porque claro, todas las lenguas no pueden... Yo creo que, a ver, yo no soy estudiante de lenguas Sí. y no tengo un conocimiento profundo de griego y hebreo tampoco, pero es un poco, yo creo que un poco obvio en ese sentido porque todas las lenguas son diferentes. A lo mejor si coges una Biblia, si coges una lengua del mismo origen, arameo o hebreo en el caso, Tiene más... puede haber más similitud, como el árabe, por ejemplo. Es una El árabe tiene una estructura semejante, aunque no he estudiado ambas, entonces no sé muy bien. A lo mejor el griego, pues lo entenderá mejor. El griego que se habla hoy en Grecia es distinto del griego bíblico, pero obviamente se puede entender alguna cosa a lo mejor, ¿no? Pero al fin y al cabo, si no es el idioma bíblico, es una traducción. Eso. Y una traducción siempre tendrá sus limitaciones. A eso me refiero, que todas tienen la limitación, la inglesa, la española, la china... Decimos sí, y el inglés Cualquiera. es sí. Cualquiera tiene sus limitaciones porque es una traducción. Una traducción es siempre una traducción. Y tiene su limitación. A ver, con eso no decimos que las traducciones no sean buenas, ¿no? Lo contrario, es la palabra para nosotros igual en nuestro idioma y de la manera que podemos comprender. Por años la Iglesia Católica hacía sus misas en latín. Fijaros, ni era el idioma original, no sé. Es una locura eso. Pero pensaban que el latín era el idioma sagrado y hacían sus misas y sus cosas solo en latín. Nadie se enteraba de nada. Entonces, las traducciones son importantes y necesarias porque ahora nos enteramos de las cosas y de lo que dice la Biblia. Pero obviamente es una traducción, no es original. De todas maneras, lo que dice Manolo, la traducción que tenemos nosotros, hombre, de hecho he leído yo bastante y me he empapado bastante. La versión Reina Valera y la versión Biblia de la América son las mejores traducciones. Lo demás son Biblias comentadas, no son traducciones, son Biblias comentadas. Sí. Entonces las traducciones más fieles son esas. Si me permitís, voy a contar una anécdota. Yo me acuerdo hace unos años que apareció una versión nueva de la Biblia, al castellano, y me acuerdo yo que Abel trajo aquí varios ejemplares. Y me acuerdo, no sé quién, le dijo, a ver, aquí parece que hay un fallo, un error. Dice, bueno, por los errores que veáis me lo decía a mí. Entonces, si a veces tiene que encargar de una traducción bíblica, apaga y vámonos. Porque Casiodoro Reina y Cipriano Valera eran para maestros de griego y de hebreo, ¿eh? No menospreciemos. Sí, sí. Que a lo mejor estamos viendo la traducción viviente, que a lo mejor la tradució, yo qué sé, Pepe Gómez. Sí, sí. Pero que lo que tenemos es fiable. La Valera Es lo que dice, y la Biblia de las Américas son las más fiables. De hecho, ahí están los grandes siervos de Dios, ya verás cómo usan esas dos versiones. Pero en sí también, yo también más o menos he visto un poco el tema, y una de, supuestamente la más antigua no era Septuaginta, de la Biblia, y de ahí más o menos también se coge lo que es tradición, ¿no? Vamos a ver, ¿qué es lo que dice Cícero? Los originales son hebreo y griego. La primera traducción que se hace de la palabra de Dios al castellano, al español, la hace un montillano y traduce el Nuevo Testamento y el libro de los Salmos. Cipriano y Valera, estos traducen la Biblia completa, pero las primeras traducciones parciales de la escritura la hizo el montillano Juan Pérez de Pineda. Juan Pérez de Pineda, exactamente. Que también era una persona docta, que no era un cualquiera que se puso, Entonces, un primo que vive en Jerusalén y entiendo, ¿no? Muchas traducciones son buenas. Resulta que con las traducciones
Las traducciones más antiguas, como Reina Valera, como a la de João Ferreira de Almeida, que es el primero que tradució al portugués, la traducción para el rey Charles en inglés. Estas traducciones fueron hechas a partir de manuscritos más recientes. A pesar de ser las traducciones más antiguas, fueron hechas a partir de manuscritos más recientes. Resulta que con el avance de lo que he dicho, de la arqueología y demás, se descubrieron muchos manuscritos nuevos entre comillas, nuevos porque se descubrieron, pero que eran más antiguos. Y como he dicho, los manuscritos más antiguos en el estudio de manuscritología son considerados por ellos más fiables. Entonces, ¿qué pasa? Se empezó un movimiento de traducir otra vez la Biblia a partir de esos manuscritos más antiguos, descubiertos más recientemente. Por eso que a día de hoy hay algunas traducciones que vienen con algunas, que falta a lo mejor una frase que otra, un texto que otro, 2, 3 versículos. Como por ejemplo, en Mateo 28, en Juan, si no me equivoco, son 2 o 3 pasajes, en primera de Juan, son 2 o 3 pasajes que a lo mejor falta una frase o dos en estas traducciones más recientes. ¿Por qué se hizo eso? Porque estas traducciones más recientes están hechas a partir de estos manuscritos más antiguos descubiertos recientemente. Entonces, estas traducciones más recientes, algunas simplemente no consideran estas pequeñas porciones y simplemente no la ponen y se olvidan totalmente. Y dicen, bueno, y otras traducciones como la Nueva Versión Internacional, por ejemplo, que está traducida según esta perspectiva, según estos manuscritos más recientemente encontrados, pero que son más antiguos. La traducción, esta Nueva Versión Internacional, que es una traducción que está hecha por un grupo de estudiosos de diferentes países, no es una cosa así, es una cosa hecha malamente, por así decirlo, ¿no? Un trabajo. ¿Qué pasa? Esta traducción, ella pone entre paréntesis o entre comillas estas frases que están en los textos clásicos, pero que no están en estos textos más antiguos descubiertos recientemente. Lo pone entre paréntesis y viene con una nota abajo diciendo: esta frase, entre paréntesis, no se encuentra en los manuscritos más antiguos. Si alguien tiene una Nueva Versión Internacional, lo puede ver, que esto viene así. Y es por esa razón. La razón es, la Reina Valera y estas traducciones más antiguas están basadas en los textos más clásicos. Recientemente, cuando digo recientemente, en los últimos 200 años, 250, 300 años, se descubrieron nuevos manuscritos por el estudio de arqueología, y estos manuscritos se descubrieron, pues eran más antiguos. Entonces, por eso se empezó ese movimiento de nuevas traducciones a partir de estos manuscritos recientemente descubiertos. Por eso hay muchas nuevas versiones a día de hoy. ¿Me explico? ¿Me he explicado bien? Yo tengo... Ahora, perdona, solo para terminar. Y ahora tu pregunta, pero bueno, esas frases o esos textos son verdad o no? ¿Están o no están? La cuestión es la siguiente: estas frases, estos textos son pocos, es mínima cosa. No interfiere para nada en lo que es doctrina cristiana, en lo que es históricamente el relato. No hay interferencia. Entonces, digamos que es una cosa interesante de se estudiar, científicamente está ahí,
y hay una diferencia, pero que en el plan práctico no tiene efecto o consecuencia para doctrinas que creemos. Es una cuestión gramatical nomás. Sí. No es solo gramatical, es que si por ejemplo falta una frase, falta un versículo entero, entonces, ostras, si tú lees una Biblia, si él tiene una Biblia aquí y otra aquí, pues no están en el mismo versículo. ¿Me explico? Entonces, aquí se omite un versículo, aquí se omite un relato, una historia. Entonces, es una cosa importante. Pero esto no interfiere para nada en lo que es doctrina bíblica, en lo que es lo fundamental de la fe. Simplemente es una cuestión de manuscritos, copias que a veces se pierden o no, porque claro, pues, son documentos antiguos. Que yo quería decir, porque tengo una Biblia católica, total y absoluta, que era de mi hermano, y la estoy leyendo, y veo como, no sé si es error de traducción, o es que lo hacen así, o es que pone en el principio crió Dios, y utiliza la palabra crió. Digo, pero bueno, crió no es correcta, supuestamente es creó, pero la sigue utilizando a través del Génesis, crió, y Dios crió, y no sé qué. A ver, si es una versión muy antigua, Sí, tienes que entender también que el castellano ha evolucionado. también. Entonces, si tú lees Cervantes, el Don Quijote de la Mancha, si tú lees el original, pues yo lo tengo allí y tal. Cuesta trabajo como entenderlo, ¿no? Como... No, a ver, hay palabras que son diferentes. Es un castellano antiguo. Entonces, el castellano ha evolucionado y algunas palabras han cambiado. Por ejemplo, yo encuentro incluso que el castellano antiguo se asemeja al portugués, por ejemplo. Tiene más palabras semejantes. Por ejemplo, crió es la palabra, es el verbo en portugués. Criar es el verbo crear en portugués. Muda una letra, ¿no? Mudar, por ejemplo, es cambiar. Esa es otra palabra portuguesa. Exactamente. Entonces, el castellano antiguo ha evolucionado lo que hay hoy. Entonces, si tú tienes una versión de la Biblia muy antigua, puede ser que haya palabras del castellano antiguo. Y claro, como el Don Quijote, si coges una versión reciente, tendrás el castellano reciente, actual. Si coges una versión antigua, pues tendrás el castellano antiguo, que es más difícil de entender. ¿Por qué? Porque nosotros hablamos el castellano de hoy. Pero, claro, aunque sea un poquito más difícil, se entiende, porque tú sabes criar y crear, pues Sí, se entiende. se entiende, ¿no? Pero es la evolución de la lengua. El español no es una lengua muerta, el español es una lengua viva. Esto significa, una lengua viva significa que está en constante evolución. Entonces cambia, ¿verdad, Jesús? Jesús es el formador de lenguas aquí. ¿Estoy hablando cierto, correcto? ¿Alguna pregunta más o comentario? Yo quiero preguntar de la ignorancia. La Biblia católica, ¿por qué tiene más libros? Buena pregunta también. Más libros. La Biblia católica en el Antiguo Testamento tiene 7 libros más, conocidos como En el Antiguo Testamento, ¿no? el Antiguo Testamento, sí. Después de Malaquías, tú encontrarás 7 libros más. Son considerados, son llamados apócrifos, estos libros, ¿no? ¿Por qué ellos llegaron ahí? La primera traducción de la Biblia hebrea del Antiguo Testamento fue una traducción que 72 egipcios, no, 72 maestros lo hicieron
a pedido del emperador Alejandro Magno, el griego, ¿no? Durante el imperio griego, que fue corto, la idea de Alejandro el Magno era llevar la cultura y la filosofía y la lengua griega a todas las partes del mundo y a todo el imperio. Entonces, él ordenó la traducción de la Biblia hebrea para el griego. Esa traducción se llama Septuaginta y fue hecha se llama Septuaginta porque fue hecha por 70 estudiosos en un país del norte de África. Entonces, estos se concentraron allí y la traducieron para el griego. Lo que pasa es que en esta traducción, ellos traducieron también estos 7 libros más, que no están en la Biblia hebrea. Pero como era una traducción a pedido de Alejandro el Magno, ¿no? Y no había compromiso exactamente con ser fiel a lo que era la Biblia hebrea, pues ellos traducieron también estos demás libros y lo incluyeron allí. Esa traducción se quedó conocida como Septuaginta. Es una traducción muy importante. Incluso los apóstoles, y cuando Jesús cita el Antiguo Testamento también, lo cita según la traducción de Septuaginta. Porque están hablando en griego y la única traducción de la Biblia hebrea para el griego era la Septuaginta, ¿no? ¿Qué pasa? Y ya después, en el siglo III después de Cristo, cuando van a traducir la Biblia al latín, cogen la Septuaginta, no cogen la Biblia hebrea. La Biblia hebrea no tiene los 7 libros, porque para los hebreos no están reconocidos, ¿verdad? Entonces, pero el que va a traducir para el latín la Biblia, no coge y traduce desde el hebreo. Desde la Septuaginta lo hace y incluye estos 7 libros en su traducción. Aunque los incluya, el mismo traductor lo dice que estos 7 libros son apócrifos. Entonces ellos no son considerados como autoridad, pero los incluyó como parte de la traducción. Entonces, eso siempre se ha sabido, desde que empezaste, siempre se ha los sabido. 70 estos que traducen sabían que eso no estaban incluidos en la Biblia. Siempre se ha sabido. En la Biblia hebrea. Siempre se ha sabido. Y la misma Iglesia Católica lo sabe. Exactamente. Y la misma Iglesia Católica lo sabe. Ellos tienen una denominación diferente, un nombre diferente para estos 7 libros. Lo llaman deuterocanónicos. Deuterocanónicos, que significa segundo canon. Exactamente. Deuterocanónicos porque significa segundo canon. Entonces, para ellos estos 7 libros tampoco tienen el mismo peso de autoridad, porque ellos saben de dónde viene y que no tiene la misma autoridad que lo otro. Lo que pasa es que no tienen el canon que tú acabas de explicar en la preparación. exactamente. No tienen relevancia, no tienen importancia. Entonces, ellos mismos lo consideran. ¿Cuál es la cuestión? Como su traducción primera para el latín, llamada la Vulgata, pues son las que ellos consideran la santa, entre comillas, ¿no? y llevan esos 7 libros, pues ellos siguen incluyendo los 7 libros en su Biblia, pero ellos mismos tienen un nombre diferente para ello, porque saben desde el principio que no forman parte del canon. Esto ganó un peso aún más grande en la época de la Reforma. ¿Por qué? Cuando Lutero traduce la Biblia al alemán, él dice, bueno, estos libros todos sabemos que no son considerados autoridad. Entonces, él simplemente no los traduce. Traduce los demás y se olvida de estos 7 y dice, bueno, no los pongo. Y ahí la Iglesia Católica, como una respuesta, dice, no, ahora que lo ponemos mismo. Ahora que lo dejamos de una vez por siempre. ¿Verdad? Y de ahí esa diferencia. De hecho, la Biblia católica antigua, Son históricos. yo no sé ahora si lo sigue poniendo, lo ponía, que era apócrifo, lo ponía apócrifo. Sí, no, siempre se ha sabido, eso no... Lo ponían ellos. Tú hablas con cualquier cura o cualquier gente estudiada en la Iglesia Católica y eso siempre se ha sabido. Obviamente, ¿cuál es el problema? Si tú lo pones, el lector ahí de la calle que no estudia, a ver, si tú hablas con los estudiosos de la Iglesia Católica, ellos te van a explicar muy bien y saben muy bien de lo que hay. Pero si tú vas a un filigrés,
él lo encuentra aquí y lo lee como si fuera para él. ¿Me explico? Porque Es para la está ahí. palabra de Dios. está ahí y no se va a enterar. Entonces, como, ¿qué hizo Lutero y los demás protestantes después? Bueno, si no es, no lo ponemos. Y esto dejamos de confundir a la gente. Claro, lo que pasa es lo que dice es, Claro. lo tuvo como palabra de Dios. Como palabra de Dios, loco. Exactamente. Son De más- hecho, yo he visto son más comentarios católicos históricos son más. Comentarios católicos contra la Reina Valera diciendo que esa Biblia es incompleta, refiriéndose a los libros apócrifos. ¿Lo vas entendiendo? De ahí viene. Entonces, esta es la cuestión. De todas maneras, uno de los libros de los apócrifos, Segunda Macabeo, termina. ¿Qué es lo que ha dicho Cícero cuando ha empezado? Que la Biblia era infalible, era inerrante. Bueno, pues Los que lo escriben, Segunda de Macabeo termina escribiendo el autor. Y si me he equivocado en algo, perdonadme. Que quiera lo puedo buscar, ¿eh? Que que eso me, se que puede me ver lo en perdone, internet. que me lo perdone Dios. Pero Ya, eso es O una sea, que ahí experiencia. claramente te están diciendo que... Que Entonces, no es de Dios. Son 7 libros históricos, se puede leerlos, no es pecado leerlos No tampoco. pasa nada, se puede leer. Es como un libro de historia cualquier, antiguo, clásico, y se puede entender la historia a partir de ahí. Simplemente no es considerado como palabra de Pero Dios. que estaría bien Y la Iglesia ponerlo, Católica pero lo sabe. en un libro aparte. Si esto es histórico. Y además el libro de Ahí la está. sabiduría pega palo. ¿Alguna pregunta más o comentario más? Porque se nos va Sí, el iba a hacer yo tiempo. un pequeño comentario nada más. El otro día en lengua, sabéis que estoy en el cole ahora, el otro día en lengua, hablando, me refiero porque es lo que tú has dicho, que un escritor bíblico lo ha visto desde un punto de vista y otro lo ve desde otro punto de vista, pero es el mismo hecho. Y además tú dices, como tú has dicho, yo he visto 40 y Juan ha visto 43 porque lo ha contado, ¿no? Y el profesor, hablando precisamente de lengua, dice, muchas veces creemos que estamos todos, o sea, porque a lo mejor vemos 15 que estamos viendo una cosa amarilla y a lo mejor hay uno que te dice que no, que es gris. Daltónico. Dice, pero hay que pensar que los dos llevan razón y los dos están viendo una cosa que es verdad. O sea, el daltónico lo está viendo y es verdad, él lo está viendo así. Dice, ¿y quién dice que a lo mejor están confundidos los otros 15 y ves que lo están viendo amarillo? Y la realidad es, ¿no? El que lo está viendo. Dice, por eso muchas veces no tenemos que ser tan, bueno, hablando de ser tan meticulosos, que si uno dice... Sí, literalista, demasiado literalista. Efectivamente. Tomar cuidado con esto. Bueno, vamos a terminar. Sí. Una pequeña cosa. De los católicos que discuten este tema, ninguno se ha leído los deuterocanónicos. Y alguno, yo es que tengo un argumento, en el libro de Tobías, capítulo 4, da una receta de brujería. Habla sobre un pescado y el